Y hoy en la entrevista central tenemos a nuestro habitual columnista, el economista Daniel Olesker, para hacer una suerte de puesta a punto de la economía a lo largo de esta administración, o algo que él decida conversar en este rato con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, sí, el lunes pasado tú me hiciste al final de la columna una pregunta sobre el llamado tema del atraso cambiario. Y entonces, bueno, y ese es un tema que recorrió los 5 años de esta administración. Y entonces, creo que es un tema distinto. Nosotros hemos conversado mucho sobre los 5 años del salario, los 5 años de la producción, los 5 años del empleo, y parece bueno complementarlo con este tema que es muy incidente, porque estamos en una economía muy abierta al exterior. Es decir, no es una economía en la que el tipo de cambio incida poco, incide mucho. Y a veces la gente piensa que solo incide para darle competitividad a nuestros exportadores, pero no es así. También incide para para abaratar las importaciones, y también incide para cuando alguien tiene una deuda en dólares, para cuánto y tiene ingresos en pesos, cómo se relaciona sus ingresos con sus pagos de deuda. Entonces, yo pensaba hacer 3 cosas. Primero, caracterizar el problema. Segundo, ver las causas que tuvo este último momento de empuje del tipo de cambio, que ha crecido en el 2024 a partir de septiembre de manera importante. Y tercero, qué consecuencias ha tenido y cuáles todavía no ha tenido, y que esperamos que si no se hace nada se puedan dar en el futuro. Empecemos con el problema. Para que la gente entienda, el llamado atraso cambiario es la relación entre nuestro dólar respecto a nuestros precios comparado con el dólar de otros países respecto a sus precios. Sí, cuán barato, cuán caro somos, y en realidad importa respecto a los países con los que tenemos relación comercial, financiera, turística, ¿no? Entonces, como dijo Alfredo Frati hoy, lo escuché al principio está claro que entre el 23 y el 19 tuvimos un atraso cambiario muy relevante. Medido en términos de este indicador que se llama tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio real, entre el 23 y el 19 se perdió un 17% de poder de compra. El Banco Central, que hace este dato, lo divide primero en regional y extrarregional. Ahí el mayor peso fue la pérdida en la región. Y dentro de ello, parejo Argentina y Brasil, ¿no? Alguien podría pensar que es más en Argentina que en Brasil, pero fue parejo. En Brasil también se perdió competitividad. Y muy importante, igual que en la región, en China. Y menos importante en Estados Unidos y en Europa. Pero en todos, desde los que hubo más a los que hubo menos, repito, los que hubo más fue la región y China, Argentina, Brasil, China. En el medio se ubica Europa, y los que tuvieron menos fueron Estados Unidos y China en los primeros, el que tuvo menos fue Estados Unidos. Todos tuvieron pérdida de poder de compra en nuestro tipo de cambio, comparando el 2023 con el 19, que repito, en términos globales, un 17%, casi un quinto del poder de compra de nuestro tipo de cambio. Luego hubo una recuperación en 2024 respecto a 2023, que en realidad empezó en septiembre, porque hasta julio y casi agosto el tipo de cambio se mantenía estable. El salto lo pega entre septiembre y diciembre. Y allí se da una recuperación de 7%. Por lo tanto, al final del 24, la pérdida va a ser de un 10%, porque al 17 original se le va a descontar este 7%. O sea, se descomprime un poco el atraso cambiario, ¿no? En la medida que hubo un empuje en este final. Y esa descomprensión, ese descomprimir del tipo de cambio, es fundamentalmente por la situación argentina, por la situación de Estados Unidos y de Europa. Porque, sin embargo, si comparamos 24 con 19,
con Brasil y con China, nuestros dos principales socios comerciales, sigue siendo bastante importante. Es decir, ahí no se les comprimió, según los datos del Banco Central, la diferencia cambiaria, ni en Brasil ni en China. Se descomprimió en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, pero no en Brasil y en China. Pero podemos decir que el atraso cambiario, que ha sido muy importante del 23 al 19, quiero decir lo que ha sido importante entre el 23 y el 20, y el 21, perdón, porque en el 20, recordemos que el tipo de cambio estaba, cuando el Frente dejó el gobierno, a 35 por ahí, y el gobierno rápidamente lo llevó a 40. O sea, el primer año en realidad fue un año de fuerte devaluación de la moneda. Pero 21, 22 y 23 se dio este proceso que hace que nuestro diagnóstico sea bueno, que no es solo nuestro, es de casi todos los economistas. La segunda es, ¿por qué se dio este fenómeno ahora de descomprimir el atraso cambiario y crecer? Bueno, fue básicamente por fenómenos externos. Es decir, no hubo una política interna, ¿no?, a través de mecanismos como son compra y venta de divisas en el mercado. No, básicamente fue el contexto internacional, el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y las expectativas en Estados Unidos de fortalecimiento del dólar, porque Trump anunció, ganador de las elecciones, por un lado mecanismos proteccionistas, lo cual hacen, impactan sobre el dólar, anunció planteos de expansión del gasto, también impactan sobre el dólar, y el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos fortalece la inversión en dólares, digamos, en activos en dólares, y eso obviamente fortalece al dólar. O sea que las causas de esta revisión del proceso, que repito, la palabra mejor es esa, descomprime el atraso cambiario, es básicamente, y que es importante porque no resuelve el problema total, pero es importante, sobre todo, como dije hoy, para algunos mercados, es básicamente por factores internacionales. Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, Uruguay tuvo, como dije hoy, en el 20, una expansión del dólar, y eso generó una expansión inflacionaria, porque el dólar incide mucho sobre los precios. Hay una cierta relación que se habla de 3-1 entre lo que sube el dólar y lo que impacta sobre los precios, sobre todo sobre los bienes que tienen vínculo con el comercio exterior, ya sea porque se importan o porque se exportan, básicamente alimentos, vestimenta, medicamentos, insumos para la construcción, que ahora tienen un componente importado bastante importante. Entonces, la inflación creció en el 20, y particularmente la de alimentos en el 21, y después este proceso de fuerte apalancamiento a la reducción del tipo de cambio llevó a la meta de la baja de la inflación, que llevó a niveles, como sabemos, que está en el orden del 5% anual el año pasado, y también va a terminar en el entorno del 5% anual este año. Alimentos es un poco más, pero efectivamente hubo ese efecto. Entonces uno tiene el temor que si no hay políticas respecto a los precios, este efecto puede darse al revés. Todavía no se ha dado, porque en esos 4 meses que el tipo de cambio, como dije hoy, se expandió septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre, 7,4 subió el tipo de cambio desde diciembre a agosto. En cambio, los precios subieron menos en esos 4 meses que en los primeros 8 del año. O sea, no hubo un efecto expansivo de los precios en los últimos 4 meses fruto del tipo de cambio. Probablemente no lo vaya en diciembre, no tenemos el dato de precio de diciembre, pero quizás no lo vaya. Pero no es imposible que eso suceda en el futuro. Por eso es importante pensar en los temas del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también pensar en los precios, ¿no? Uruguay es un país, porque uno dice, bueno, si baja el precio de la importación, yo tengo un gran beneficio, porque el producto importado termina siendo más barato en la góndola, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no siempre es así, digamos, ¿no? Porque hay una cierta formación espuria de precios
que hace que muchas veces los monopolios se queden con parte de esa ganancia derivada de la caída de precios, ¿no? O sea, la caída de precios hubiera podido ser más. Entonces hay que actuar sobre esa regulación, hay que actuar sobre esos mecanismos de la competencia. En ese sentido, confianza que se va a hacer, porque Gabriel Odone lo ha mencionado muchas veces, en todas las conversaciones que ha tenido, ya sea con los medios o públicas, ha hablado de la necesidad de fortalecer la competencia en Uruguay y actuar sobre la formación de precios. Y bueno, yo creo que por ahí va un camino importante para el futuro, para que efectivamente no haya un traslado tan directo de este proceso cambiario hacia los precios, digamos, que bueno, es una virtud haberlos mantenido en un nivel bajo, ¿no? Uh-huh. ¿Esto de alguna manera condiciona la situación en que queda el país con este atraso cambiario? ¿Condiciona una política económica para el próximo gobierno? Bueno, era un factor importante para el futuro, digamos, del proceso de la pérdida de competitividad, digamos, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, está muy bien bajar la inflación, pero a veces el costo de bajar la inflación hay que buscarlo por otros mecanismos para que no sea exclusivamente por el ancla cambiaria y eso produzca otros efectos colaterales y no tan colaterales respecto a la competitividad del país. Pero bueno, esta descomprensión va a amortiguar el problema, pero hay que actuar sobre él y bueno, y sobre eso hay distintas medidas. Hay medidas que tienen que ver con la tasa de interés, hay medidas que tienen que ver con la forma en que se trabaja en el mercado interno y hay medidas que tienen que ver, como dije hoy, con la regulación de esa formación espuria de precios que a veces se da. No digo que se dé en todos los casos ni en todos los productos, pero se da, hay que estudiarlo. Uruguay tiene una ley de defensa de la competencia, hay que ponerle cabeza a esa ley y quizás haya que hacer algunos cambios, no lo sé, no es mi área pero creo que ahí hay que actuar. Uh-huh. ¿Ya sabés en qué área vas a estar trabajando, aportando allí en el próximo gobierno, no? Todavía no. Bueno. Todavía no tengo un poco esta cuestión, yo estoy a la disposición de lo que sea, pero todavía no. Todavía no. Bueno, te digo que entre los mensajes que siempre llegan de la audiencia hay alguien que dice Sano Lesker de las Saludes. Capaz que por ahí puede estar una participación. Tiene la ventaja de ser medio polifuncional, ¿no? Sí. Como eran algunos jugadores de Nacional, ¿no? Que eran muy polifuncionales. Espárrago, una época que seguramente muchos oyentes jóvenes no se acuerdan. Víctor Espárrago. Víctor Espárrago. Jugaba en cualquier puesto y bueno, yo estoy, pero a lo que se decida, no tengo ninguna cuestión personal en esto. Ahí está. Para nada. Yo no soy de Nacional, obviamente, como ya se sabe, pero sí recuerdo a otro jugador de Nacional que me ponía muy nervioso, que era el Cascarilla Morales. Era sí, claro. Sí. un jugador desequilibrante para sufrimiento de los manchas en aquel momento, ¿no? Sí, yo tengo varios que me hicieron sufrir, pero no vale la pena. Seguro. Bueno, nos llevaría a otro espacio similar. Pero bueno, yo igual creo, para volver a la pregunta final, qué bueno que hay margen para moverse, que hay que tener en cuenta este contexto internacional, pero a veces creo que lo que le faltó a este gobierno fue algo que nosotros llamamos, bueno, todo el mundo llama capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, cuando los factores externos son positivos, hay que saber utilizarlos correctamente para no creérsela, digamos, de que eso va a ser de por vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando los factores externos son negativos, hay que saber amortiguarlos y jugar con la política económica, fiscal, monetaria, etcétera, para que te impacte lo menos, digamos, ¿no? O sea, Uruguay es un país abierto, es un país dependiente, pero tiene capacidades, siempre las tuvo, pero además las construyó mucho en estos 15 años, recordemos la crisis del 2008, para tener resiliencia y poder enfrentar esos choques externos, para que el impacto sea el menor posible y para que no caiga sobre
la vida de los trabajadores, que finalmente si caen los precios de los alimentos, cae sobre los trabajadores. O sea, le tengo mucha fe a esta capacidad de resiliencia de la política económica, porque así se hizo muchas veces y seguramente, sin duda, volveremos a hacer, ¿no? Uh-huh. Esa es la base, ser resiliente para no creerse que lo externo positivo está de por vida, ni que lo externo negativo impacte al barrer sin tener en cuenta las condiciones sociales en las que viven los que pueden ser más afectados. Daniel, te quedamos muy agradecidos por esta charla de hoy y por todo el ciclo a lo largo del año. Bueno, me hago eco además de los saludos de la audiencia. Un genio en economía, dice Fernando. Por allí Marlene dice, Olesker, también brillante, soy escribana y cero en economía, es como Astori, gran docente, dice, por citar algunos mensajes. Sí. Así que he aprendido, la verdad que es verdad eso, como alumno y como adjunto después de su cátedra, luego fui titular de esa cátedra cuando Danilo dejó para ir al ministerio, he aprendido mucho esa capacidad de tratar de transformar y explicar la economía en la realidad cotidiana. Eso y Encuesta Duarte y los sindicatos me han ayudado mucho a eso, y la verdad que sí, me siento un buen explicador. Me siento agradecido por todo ese trayecto que he tenido hasta ahora. Bueno, el agradecimiento esta columna que para mí ha sido muy importante porque me ha permitido meterme en temas, algunos que son míos, como el salario, el empleo, la salud, la vivienda, y otros como este que acabo de hablar hoy, o el PBI, o las cuentas nacionales, que son temas que no son de mi cotidianidad, digamos. Claro. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por eso también, un gran abrazo y bueno, nos reencontramos pronto. Dale. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.